Muy buenos días, amigos y hermanos. La Iglesia Bautista Jezreel les da la bienvenida en este año 2022, deseándoles bienestar, cordialidad y salud, tanto física como espiritual. Por eso continuamos con los estudios de la Biblia, libro por libro, hermanos. Estamos en Génesis, vamos a ver de los capítulos 34 al 36. Pero primero pongamos este tiempo en las manos de Dios. Acompáñenme a orar, por favor. Bendito Señor, a ti toda honra y toda gloria, Padre. Te damos gracias, Señor, por lo que has hecho, lo que estás haciendo y lo que harás en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, abras nuestros ojos espirituales, nuestra mente, y nos dé sabiduría tuya, Padre, para entender y comprender de tu palabra y podamos, Señor, ponerla por obra. Te lo pedimos, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. La lección de hoy se titula Jacob regresa a Betel y está basada en Génesis, como les decía, del 34 al 36, aunque lo que se desglosa aquí en la lección es en el capítulo 35, algunos versículos de este capítulo. Como quiera les voy a comentar, hermanos, que en el capítulo 34 nos narra respecto de lo que sucedió con Dina, esa hija de Jacob, la cual fue abusada por un hombre de Siquem, llamado Siquem, era príncipe, hijo de Amor. Y ella, pues a él le gustó, ¿verdad? Y la tomó, pero luego se enamora de ella y habla con su padre para que vaya y se la pida a Jacob, el padre de Dina. Él así lo hace, ¿verdad? Van y quieren hacer acuerdos con el pueblo de Israel para tomar las mujeres y darlas en cambio, ¿verdad? O sea, que se hiciera una mezcla entre ellos como pueblo. Los hermanos de Dina se molestaron tanto, ¿verdad?, por lo que le hicieron a su hermana, porque para ellos era una impureza religiosa lo que le habían hecho, y estaban muy molestos. Entonces empezaron a planear de qué manera vengarse, ¿verdad?, vengar a su hermana. Entonces les contaron a las personas de Siquem que para ellos no era posible hacer lo que les estaban diciendo, puesto que ellos no estaban circuncidados, que para hacerlo tenían que llevar a cabo la circuncisión en sus cuerpos. Los hombres estuvieron de acuerdo, les hacen la circuncisión, y cuando estaban en el día más doloroso, ¿verdad?, de la circuncisión, de la operación, van Simeón y Leví, los hijos de Jacob, y matan a todos los hombres. Y así se quedan con todo sus ganados, ¿verdad? Y las mujeres y los niños, y se los llevan, ¿sí? Así es como los destruyen. Claro que Jacob no estuvo de acuerdo, se molesta, y aparte pues le da temor, ¿verdad?, por lo que sus hijos habían hecho en esta situación. Pero pues bueno, ya estaba hecho. Como les decía, vamos a estar viendo esta lección en 3 puntos. El primer punto nos habla precisamente, como se titula la lección, Jacob regresa a Betel, en los versículos del capítulo 35, 1 al 7, hermanos. El versículo 1 dice: dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Dios le ordena a Jacob: sube a Betel y quédate allí. Betel era el lugar donde por primera vez Dios le apareció a Jacob. Una de las promesas del voto de Jacob al huir de Esaú fue la de volver a Betel y establecer allí un santuario a Dios. Ahora Dios específicamente le pide que hiciera, ¿verdad?, en ese lugar un altar. El altar a una divinidad indicaba fidelidad y adoración. Muy bien. Leamos ahora de los versículos 2 al 4 en el capítulo 35, que dice: entonces
Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos, y levantémonos, y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los arcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Muy bien, dice que Jacob prepara a la gente moral y ritualmente. La preparación moral consistió en un renunciamiento a una vida infiel y pecaminosa delante de Dios. Les dijo: quitad los dioses extraños que hay entre vosotros. Ya sabíamos, ¿verdad?, que anteriormente se nos narró que Raquel se había llevado los ídolos de su padre, y seguramente otros siervos se habrían llevado también ídolos y amuletos religiosos que servían de ocasión a actos pecaminosos, ¿verdad? O sea, aquí está Jacob haciendo una limpia de todo eso que no le agrada a Dios. Entonces, nosotros sabemos que más adelante en Éxodo, cuando se dan los mandamientos, ¿verdad?, en el capítulo 20 de Éxodo, ¿verdad?, del versículo 3 nos habla de que no debemos de tener dioses ajenos delante de Dios. Entonces, aquí está haciendo Jacob lo que a Dios le agrada, ¿verdad? Esa preparación con este pueblo, ¿verdad?, quitando, ¿verdad?, de su vida, moralmente, ¿verdad?, haciéndolos limpios, aceptos delante de Dios. La preparación ritual propia para un acercamiento de adoración a Dios consistió en: purificaos, les dijo, y cambiad, limpiaos, ¿verdad?, y mudad vuestros vestidos. Esto también vamos a ir viéndolo, ¿verdad?, que era un acto que se hacía, ¿verdad?, que cada que Dios pedía o que Dios iba a hablar, ellos tenían que preparar sus mentes y sus cuerpos, ¿verdad?, de toda impureza. Muy bien. La purificación ritual, además de servir de distinción al pueblo de Dios, servía también para recordar la seriedad del pecado y mantener reverencia en adoración, en relación con Dios. No de cualquier manera podía uno acercarse a Dios, como les decía, ¿verdad? Vamos a estarlo viendo en los libros subsecuentes, hermanos, cómo es esa preparación y esa seriedad con la que el pueblo tuvo que prepararse para cuando iba a tener un contacto con ese Dios santo, ¿verdad? La gente responde positivamente, ¿verdad? Lo leímos en estos versículos. Le entregaron a Jacob todos los dioses extraños y sus aretes, ¿verdad? Todo lo recogido, todo lo que recogen los dioses y todo eso, Jacob lo dejó en Siquem. Sí, ahí fue en donde se quedó. Veamos ahora el versículo 5, hermanos, que dice: y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. En su viaje a Betel desde Siquem, eran unos 30 kilómetros al sur, Jacob recibió la protección de Dios. Como dice la palabra, ¿verdad?, el terror de Dios se apoderó de los habitantes. Este es un término de la guerra santa o guerra de Jehová. Significa que es Dios quien lucha por su pueblo, ¿verdad? O sea, no debía haber duda ni temor, porque Dios los estaba protegiendo. Muy bien. Vamos a ver ahora los versículos 6 y 7, hermanos, que dice: y llegó Jacob a Luz, que está en la tierra de Canaán. Esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó allí un altar y llamó al lugar
el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Finalmente llegan al lugar llamado Luz, el nombre cananeo que fue cambiado a Betel. Allí edificó un altar, como había prometido antes, ¿verdad? Dios le promete a Jacob que le haría regresar a Jacob, ¿verdad? A Betel, y Jacob le promete que le iba a hacer un altar en ese lugar, ¿verdad? Entonces, nuevamente, este lugar es renombrado y consagrado por Dios. Muy bien. En el punto número 2, nos lo titula el libro Jehová ratifica su pacto con Jacob. Vamos a estar viendo en el capítulo 35 de los versículos 10 al 13. Dice el libro: una vez cumplida la promesa de Jacob de consagrar Betel a Dios, Dios se aparece nuevamente ratificando su pacto con Jacob. La ratificación tiene 3 promesas muy importantes. Vamos a ver la número 1 en el versículo 10, que dice: y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Dice, la confirmación del cambio de nombre de Jacob a Israel. Este nombre será muy significativo porque identificará a la nación escogida por Dios, ya que todos sabemos, ¿verdad?, que la nación luego se le llama el pueblo de Israel. Bueno, o sea, así se le va a conocer ya en adelante. Muy bien. El versículo 11 dice: también le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Hermosa la palabra de Dios. Aquí la segunda promesa, ¿verdad? Se confirma la promesa de nación. Dios se identifica como el Dios omnipotente, el Dios todopoderoso, el Shaddai, ¿verdad? De ti le dice, procederán una nación y un conjunto de naciones y reyes, ¿verdad?, saldrán de ti. Entonces, Dios le está bendiciendo grandemente nuevamente aquí. Muy bien, vámonos a los versículos 12 y 13 ahora. Dice, la tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios, del lugar en donde había hablado con él. Esta es la tercera, ¿verdad? La tercera de las promesas. La confirmación de que la tierra que he dado a Abraham, a Isaac, te la daré a ti, le dice. Aquí se confirma que Jacob, ahora Israel, es el heredero aceptado del pacto. Es donde continúa la historia, ¿verdad? O sea, es aceptado por Dios. Muy bien, el punto número 3 lo titulan Raquel muere al nacer Benjamín. Los versículos del 16 al 18. Con el nacimiento de Benjamín se completa la descendencia de Jacob y muere su esposa, la favorita, la amada Raquel. Muy bien, leamos el versículo 16, hermanos, que dice: después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto, dice el versículo. Jacob y los suyos dejan Betel y se dirigen hacia el sur, este territorio al sur de Jerusalén, y luego identificado como Belén. Es muy apto para el ganado, por lo tanto, muy conveniente para las ovejas y las cabras de Jacob, que era el principal ganado que ellos llevaban. En este lugar, Raquel dio a luz tras un parto muy difícil. Recordemos que era el segundo parto
parto de Raquel, pues ya tenía un hijo de Jacob. Leamos ahora los versículos 17 y 18, que dice: y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Muy bien, dice que el parto fue asistido por una partera que animó a Raquel. Le dijo: no temas, porque también tendrás este hijo. Al tener su primer hijo, Raquel lo había nombrado José, que significa Jehová añadirá. Y esto lo hizo como una expresión de su deseo de que Dios le añadiera a ella otro hijo. Ahora ese deseo se estaba cumpliendo, pero a un costo muy elevado. Raquel tuvo ese hijo, pero murió apenas supo que era un hijo varón. Con su último suspiro, llamó el nombre de su hijo Benoni. El nombre señalaba la experiencia de Raquel. Recordemos, hermanos, que los nombres, ¿verdad?, se inspiraban en el pensamiento bíblico que señala el carácter de la persona o apunta a un acontecimiento especial, como era el caso. Jacob interviene y cambia el nombre de Benoni, que significaba hijo de mi aflicción, puesto que Raquel estaba sufriendo, estaba afligida y muere en el parto, ¿verdad? Entonces Jacob se lo cambia de Benoni por el de Benjamín, que Benjamín, hijo de mi mano derecha, significa. El nacimiento de Benjamín es muy importante porque con él eran 2 de los hijos varones de Jacob. Este número era sinónimo de capacidad para formar una nación por su simbolismo de completo, ¿verdad? Benjamín fue el único hijo de Jacob que nació en Canaán. El último punto nos habla de la muerte de Raquel, vida de una nación, en el versículo 18. Dice: en todos los países se celebra a los héroes de la patria. Estos fueron hombres que dieron su vida por la libertad de la patria, dando nacimiento a nuevas naciones. Raquel también podría considerarse como una heroína de su patria. Ella murió dando nacimiento a Benjamín, el hijo varón número 12 de Jacob, y quien completó el número necesario para la organización de la nación de Israel con 12 tribus. La muerte de Raquel dio vida a una nueva nación. La muerte, pues, siempre nos trae dolor, hermanos, definitivamente a todos, ¿verdad? Y nos hace reflexionar, pero si estamos bien establecidos en la palabra, Dios nos hace ver a través de ese dolor que nos desgarra por dentro, ¿verdad? Esa tristeza que nos invade nuestro corazón, nos hace sentir esa paz que solamente Él puede dar al ser humano, hermanos, en medio de la angustia. Y este pueblo, con la muerte, pues sabemos, ¿verdad?, que Jacob amaba mucho a Raquel, ¿verdad?, a esta mujer, aunque tuvo varias, pero ella fue su favorita, la amó mucho y la perdió, ¿verdad?, también, pero ella le dio a su 12º hijo, ¿verdad? Y con él se completaba este proyecto que Dios tenía para este pueblo. Entonces era también algo de gozo, era algo que trajo
alegría que pues estaba cumpliendo la palabra de Dios. Y pues la palabra nos enseña, hermanos, que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, ¿verdad? Y en eso debemos estar confiados, ¿verdad? Sabiendo que pues Dios no está obrando, ahora quito la vida, ahora la pongo sin ton y son, ¿verdad? Él tiene para todos y cada uno de nosotros un plan bien señalado, muy específico. Nosotros debemos de estar bien atentos para poder saber, ¿verdad? Y llevar a cabo, ¿verdad? Las cosas que Dios quiere, nos está pidiendo a cada uno de nosotros. Hermoso nuestro estudio el día de hoy. Espero de verdad les haya servido, haya Dios hablado a sus corazones y sobre todo, hermanos, que podamos llevarlo pues a la práctica, ¿verdad? Porque pues no es algo que lo dejemos, que ya lo vimos y lo pasemos, ¿no? ¿Verdad? La palabra de Dios nos hace ver cómo Jesucristo, ¿verdad? Que dijo, Jesucristo dijo, nadie viene al Padre sino por mí, ¿verdad? Lo primero que debemos hacer para acercarnos al Padre es creer en Jesucristo, ¿verdad? Y recibirlo como nuestro Salvador. Eso es lo primero que debemos hacer. Acerquémonos pues a Dios por la fe en Jesucristo, en una decisión personal y en respuesta a la invitación de Dios. Dios quiere que seamos salvos. Dios quiere que toda su creación le conozca, reconozca que su Hijo es el único camino, es el único medio para la salvación. Vayamos a Él, hagamos la decisión, hermanos, y tengamos una vida nueva. Que Dios los bendiga, los espero el próximo domingo. Hasta luego. Veamos ahora cómo aplicar esto que hemos visto esta mañana, hermanos, a nuestras vidas. Es pequeña la lección, pero grande y profunda la palabra de Dios. De los versículos del 1 al 4 que nos hablan de la actitud en la adoración. ¿Con qué actitud debemos adorar a Dios? Aquí nos dice que Jacob y su familia y sus acompañantes se acercaron a Betel para adorar a Dios bien preparados. Esa es la primera vez que vemos una preparación de adoración conjunta. Se acercaron con mucha reverencia y cuidado. Reconocieron que Dios es santo y que uno no puede acercarse a Él de la manera que uno desea, sino acorde con lo que Dios es. Debemos tener más en cuenta la santidad de Dios cuando le adoramos y guardar más reverencia. Muchas veces descuidamos la reverencia en nuestros templos. Hay que tener plena conciencia de cómo buscamos a Dios, con qué actitud vamos a la iglesia y sobre todo de la manera en que le servimos, ¿verdad? Muy bien, el punto número 2. También aprendemos, ¿verdad?, la dirección continua de Dios. Los versículos del 9 al 13 nos enseña que en momentos de grandes decisiones, Dios se le aparece a Jacob y le indica exactamente lo que tiene que hacer y le ratifica sus promesas. Jacob y los patriarcas en general andaban por fe. No siempre sabían con certeza qué paso o qué decisión tomar, pero Dios se ocupaba de ellos. Siempre que Dios consideraba necesaria su dirección, aparecía en forma especial y con indicaciones claras y provechosas para el cumplimiento de su propósito. Punto número 3. La vida y la muerte en la familia de Dios. Los versículos del 16 al 19 nos enseñan el dolor y el sufrimiento fueron parte de la experiencia de la familia de Jacob. Después de mucho esperar, Raquel consigue dar a luz su segundo hijo, pero al mismo tiempo que sirve de instrumento para una nueva vida, ella misma pierde la suya. El nombre que ella dio al niño expresa toda la tragedia al dar a luz esa vida,
pero también trajo alegría. Benjamín fue el hijo amado de Jacob y llenó su vida de gozo. A pesar de la tristeza de la muerte, Dios también concede el gozo de la vida. Muy bien, y como punto número 4 aprendemos la muerte de Raquel, vida de una nación. O sea, ella muere, pero para dar vida a una nueva nación. El versículo 18 nos enseña, ¿verdad? En todos los países se celebra a los héroes de la patria. Estos fueron hombres que dieron su vida por la libertad de la patria, dando nacimiento a nuevas naciones. Raquel también podría considerarse como una heroína de su patria. Ella murió dando nacimiento a Benjamín, el hijo varón número 12 de Jacob, y quien completó el número necesario para la organización de la nación de Israel con 12 tribus. La muerte de Raquel dio vida a una nueva nación. Ya por último, les comento que el capítulo 36 mencionado en esta lección, que no lo vimos desglosado, nos habla sobre los descendientes de Esaú. Esaú, que vino a ser el padre de los edomitas. O sea, más adelante, cada que hablemos del pueblo de los edomitas, vamos a saber que es de la descendencia de Esaú. Esta fue nuestra lección de hoy. Espero en Dios que haya sido de grande bendición para sus vidas, que la puedan aplicar, ¿verdad? Así como les acabo de citar estos 4 puntos de aplicación a nuestra vida, hermanos. Como conclusión, debemos de saber, ¿verdad?, que Jesucristo dijo: nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, lo primero que debemos hacer para acercarnos al Padre es creer en Jesucristo y recibirlo en nuestro corazón como nuestro Salvador. Acerquémonos pues a Dios por la fe en Jesucristo, en una decisión personal y en respuesta a la invitación de Dios, ya que Dios, hermanos, siempre quiere que toda su creación venga al arrepentimiento, que todos se salven, que todos sean ganados para Cristo. Pero entonces hagámoslo, ¿verdad? Si aún alguno de aquellas personas que me está viendo en esta mañana no tiene a Jesucristo en su corazón, puede hacer la oración de fe, recibir a Jesucristo y empezar una nueva vida, una vida que Dios le va a dar con un propósito ya diferente, hermanos. Yo espero de verdad que sea de bendición, ¿verdad? Que haya sido de bendición, y espero volver a verlos el próximo domingo. Aquí nos vemos, ¿verdad? Me dio mucho gusto saludarlos. Hasta luego.